Hola, en este video vamos a trabajar con funciones de tipo exponenciales. Vamos a trabajar el caso particular de esta función que está acá, que nos sirve para muchos ejemplos, de un cociente donde el numerador es una función exponencial y el denominador es una función de tipo polinómico. Como siempre, vamos a hacer el estudio analítico y la representación gráfica de la misma función, como lo hemos hecho con otras funciones en este mismo canal. Los pasos a seguir para hacer el estudio analítico son los siguientes, los mismos de siempre. Primero estudiaremos existencia, que la responderemos con el dominio y debido a lo que nos dé, encaminaremos el estudio de la continuidad. Después estudiaremos el corte con el eje de las y, veremos si hay raíces, cuáles son los signos de la función. Estudiaremos si hay o no ramas infinitas, si hay asíntotas. Estudiaremos las derivadas primera y segunda. Veremos cuál es la variación, es decir, si hay crecimiento, decrecimiento, en qué intervalos, si hay máximos, mínimos relativos, y si hay algún punto de inflexión. Entonces, en la primera etapa vamos a estudiar la existencia de nuestra función. Esta función es una división y la restricción que tiene la división, o sea, el impedimento que presenta es que no se puede dividir entre 0. Por eso la primera condición que vamos a imponer es esta, que menos 3x más 6 sea diferente de 0. Vamos a despejar x, es decir, el 6 que está sumando pasa restando, y el menos 3 que está multiplicando a x va a pasar dividiendo, de donde nos va a quedar que x vale 2 cuando esta función no existe, porque si la x vale 2, este denominador va a valer 0, y algo sobre 0 no existe. Eso significa que el dominio de nuestra función son todos los números reales menos el 2. El único problema que hay es en 2 porque la división no se puede hacer. Fíjense que las otras operaciones no tienen ningún inconveniente, ya que tenemos una resta, por ejemplo, siempre se pueden restar dos números, siempre se pueden sumar, siempre se puede multiplicar el número por menos 3, siempre se le puede sumar 6 a cualquier número, siempre se puede hacer una potencia con una base que sea el número e, por ejemplo, o cualquier otro número que sea, o sea, siempre se puede hacer la potencia, no hay ningún tipo de limitación. Pero la división tenía ese impedimento. Por eso entonces la condición de existencia es que la x no sea 2. Por lo tanto, si en 2 no existe nuestra función, vamos a ver qué pasa cerca de 2, es decir, cuando nos aproximamos a la zona donde nuestra función no existe. Y eso se hace con el estudio de la continuidad. La continuidad se fija en eso justamente, qué pasa cerca del punto donde nuestra función se corta, donde deja de existir. Y bueno, para aproximarnos a algún lugar tenemos que calcular límites. Por lo tanto, vamos a hacer los límites cuando la x se acerca a 2, que es el punto de conflicto, aquí el punto donde la función no existe. Vamos a ver qué pasa por derecha y por izquierda, entonces planteamos el límite de nuestra función por derecha y por izquierda. Como tiende a 2, que es un número, es un límite con tendencia finita, vamos a ver qué pasa si sustituimos. El exponente 2 menos 1 nos queda 1, por lo tanto el numerador tiende a e a la 1, o sea, e, y el denominador va a tender a 0. ¿Por qué? Porque 2 era la raíz justamente de él, por lo tanto, por definición de raíz, tiene que tender a 0. Lo que hay que determinar es esto que está marcado acá arriba, donde dice menos más. Vamos a ver por qué dice menos más. Sucede que un número sobre 0, en límites, significa que la expresión tiende a infinito. Es decir, no es que valga infinito porque infinito no es un número. Acá estamos hablando de tendencias. Esto tiende a e y esto tiende a 0, pero ni esto es e ni esto es 0. Por lo tanto, decimos que algo que tiende a e sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito. Pero el infinito lleva un signo. Ahora, e es positivo. Ya sea que me acerque a e por derecha o por izquierda, va a ser positivo. Pero 0 es el que va a determinar el signo de este infinito. Porque 0, levemente por derecha es positivo y levemente por izquierda es negativo. Entonces, tengo que ver cuál va a ser la tendencia en cuanto a el acercamiento a 0. Es decir, tengo que ver de qué forma me acerco a 0. Entonces, como este 0 se generó por esta expresión que está acá, menos 3x más 6, debemos estudiar el signo de menos 3x más 6. Entonces, como la raíz de menos 3x más 6 es 2, y el coeficiente del término de mayor grado es negativo, a la derecha colocamos el signo de menos. Y después alternamos y nos queda un más. Por lo tanto, a la derecha de 2, menos 3x más 6 es negativo. Y a la izquierda es positivo. Y es lo que indicamos acá. ¿Sí? Lo de arriba es a la izquierda, a la derecha, y lo de abajo es
lo que nos quedó a la izquierda. Por lo tanto, a la derecha quedó 0 levemente negativo y a la izquierda 0 levemente positivo. Por lo tanto, cuando planteamos división de signos para ver el signo del infinito, decimos positiva la e sobre 0 levemente negativo nos da negativo. Y positiva la e sobre 0 levemente positivo nos da positivo. Por lo tanto, nos queda menos más infinito. Es decir, que el límite cuando x tiende a 2 por derecha nos quedó menos infinito y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda nos quedó más infinito. Por haber dado infinito este límite, decimos que tenemos asíntota vertical en x igual a 2, ya que 2 era el lugar donde se estudió la discontinuidad. Por lo tanto, tenemos ya la asíntota vertical determinada en este punto. Tenemos acá los pasos que vamos a seguir estudiando. Hasta ahora tenemos hecho el primero, existencia, dominio y continuidad. Nos va a tocar ahora hacer el corte con el eje de la y la determinación de raíces y signos. El corte con el eje y es donde la x vale 0, ya que el eje y no está ni a la izquierda ni a la derecha, ahí la x vale 0, la abscisa del punto va a ser 0. Por lo tanto, calculamos f de 0, sustituyendo la x por 0. Sustituimos en las x que tenemos aquí 0, y nos queda en el numerador 0 menos 1 da menos 1, y en el denominador menos 3 por 0 es 0, más 6 nos queda 6. Por lo tanto, nos queda e a la menos 1 sobre 6, que de forma aproximada, esto lo hacemos con calculadora, nos da 0,061. Lo vamos a necesitar para representar después este punto en la gráfica de la función. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente paso, que es la determinación de raíces y signos. Raíces resulta que esta función no tiene. ¿Por qué motivo? Pensemos. Es una división. Por lo tanto, para que una división me dé 0, el numerador, o sea, el dividendo, tiene que darme 0. Y esta es una función exponencial, con una base positiva. Jamás va a dar 0. Por lo tanto, no tiene raíces. Por lo tanto, cuando vamos a hacer el estudio del signo, como es un cociente, el numerador es positivo siempre, el denominador puede cambiar porque el denominador sí tiene raíces, entonces el denominador es quien me va a determinar los signos. Por lo tanto, colocamos aquí la raíz del denominador, que es el punto de no existencia, y como el coeficiente de mayor grado es negativo, colocamos negativo a la derecha. Por lo tanto, va a ser positivo a la izquierda de 2. Otra forma de verlo es decir, bueno, el numerador es positivo y el denominador arranca con negativo. Más sobre menos da menos, por eso ponemos menos. Es lo mismo. Es decir, queda negativo a la derecha, positivo a la izquierda de 2. Entonces, tenemos ya determinados los 3 primeros pasos de nuestra función, ya los tenemos estudiados. Existencia, dominio y continuidad, corte con el eje de la y la determinación de raíces y signos. Ahora lo que va a seguir es el estudio de las ramas infinitas y asíntotas, que se hace a través de este esquema que ya lo hemos mencionado antes en otros videos relacionados a funciones. Para estudiar ramas infinitas y asíntotas tenemos que ver los límites cuando x tiende a más y menos infinito. Una particularidad que tienen las funciones exponenciales es que como e a la más infinito da más infinito y e a la menos infinito da 0, en cuanto a límites, o sea, la tendencia es esa, entonces conviene hacer esos límites por separado. Así que entonces vamos a hacerlos por separado. Vamos a plantear primero el límite de nuestra función cuando x tiende a menos infinito. Y bueno, por tender a infinito, en estos polinomios que son x menos 1 y menos 3x más 6, dejamos los términos de mayor grado. ¿Sí? Pensemos en esto como x, e a la x simplemente. Y bueno, si tiende a menos infinito, me va a quedar e a la menos infinito la tendencia. Aquí lo mismo, es decir, no vamos a considerar el 6. Porque de estos dos términos, si x tiende a menos infinito, menos 3x es muchísimo más grande que 6. Es decir, este 6 es despreciable en comparación con menos 3x si pensamos que x tiende a menos infinito. Por lo tanto, menos 3 por menos infinito tiende a más infinito. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? E elevado a la menos infinito, o sea, una tendencia, ¿no? No es que valga eso, sino que tiende a. Y eso habíamos visto cuando trabajamos al principio límites, que eso tiende a 0. ¿Sí? Recuerden que una potencia con exponente negativo es el inverso de la potencia. Esto es como decir 1 sobre e a la infinito. Y como e a la infinito es infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Por eso colocamos 0 acá. Y bueno, nos quedó más infinito en el denominador, por lo tanto,
algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a infinito va a tender a 0, obviamente. Es como repartir una torta muy chiquita entre muchísima gente. Se van a quedar mirándola nomás. Por eso da 0. Por lo tanto, tenemos lo que se dice asíntota horizontal y igual a 0, ya que, si se fijan en el esquema anterior, hayamos visto eso, que si el límite nos da un número k finito, que en este caso nos dio 0, entonces tenemos asíntota horizontal de ecuación igual a 0. Pero este comportamiento es para x tendiendo a menos infinito, ¿sí? Es lo que nos quedó en este esquema. Ahora bien, vamos a ver qué pasa para más infinito. Bueno, planteamos entonces el límite para x tendiendo a más infinito. Igual que hoy. En estos polinomios, quien manda son los términos de mayor grado. Por lo tanto, el 1 es despreciable y decimos que si x tiende a más infinito, esto es e a algo que tiende a más infinito. Y aquí lo mismo. El 6 es despreciable, no se considera. Decimos que esto es menos 3 por infinito, es algo que tiende a menos infinito. Tenemos un cociente de infinitos, porque e a la infinito, positivo, tiende a infinito. Ahora bien, ambos son infinitos. Pero hay un detalle. El infinito del numerador es un infinito de tipo exponencial. El del denominador es de tipo potencial, se llaman así porque es un polinomio. Entonces, si bien los dos son infinitos, el exponencial es de mayor orden. Por lo tanto, estoy dividiendo dos infinitos, uno que es de mayor orden que el otro. Y el de mayor orden es el del numerador. De ahí que el cociente va a tender a infinito. Por eso es que colocamos infinito aquí. Porque tenemos uno exponencial sobre uno polinómico, y por ser el de mayor orden, el del numerador, entonces esto va a tender a infinito. En cuanto al signo, bueno, dividimos más sobre menos, menos. Por eso entonces este límite nos queda que tiende a menos infinito. Si miramos este esquema, que es en el que nos estamos basando para hacer esto, ese límite entonces nos dio infinito. Significa que ahora hay que calcular este otro límite llamado m, que es el límite de ¿quién? Es el cociente entre nuestra función y x. Y según lo que nos dé, vamos a ver cómo sigue esto. Así que entonces calculamos el límite m que está planteado acá. Ese límite m es el límite entre nuestra función entonces sobre x. Entonces, como tenemos una división aquí de una fracción con algo que no es una fracción, multiplicamos el divisor de nuestra fracción, o sea el denominador, por este divisor, por x. Por lo tanto, hacemos este planteo que está aquí. Acá aplicamos propiedad distributiva para multiplicar y nos queda este polinomio. Entonces, tenemos un límite que es una función exponencial sobre un polinomio cuando la tendencia es infinita. De nuevo, dejamos los términos de mayor grado, que son los equivalentes a cada uno, y de esa forma tenemos entonces una expresión que es un infinito, porque e a lo más infinito tiende a infinito, y otra expresión que también es infinito, porque es infinito al cuadrado por menos 3, o sea que ambas tienden a infinito, pero la expresión del numerador es de mayor orden que la del denominador, ya que esto es una función exponencial. Por lo tanto, el límite nos da infinito. Como el numerador es positivo y en el denominador es negativo, nos queda negativo. Por lo tanto, el m nos da menos infinito. Y en el esquema dice que cuando m nos da un resultado infinito, es decir, el límite tiene infinito, tenemos dirección asintótica paralela al eje y. Eso significa que nuestra función va a tender a quedar vertical a medida que nos alejamos del centro de nuestra gráfica, es decir, cuando nos alejamos hacia la derecha en este caso, porque estamos haciendo el límite para más infinito. O sea que a medida que nos alejamos hacia la derecha, nuestra función tiende a quedar más vertical. Ahora bien, eso es lo que nos da, ¿sí? Dirección asintótica paralela al eje y, que se abrevia de esta forma. Eso es lo que nos dio este límite. Por lo tanto, el resumen de las ramas infinitas y asíntotas sería que nos quedó para x tendiendo a menos infinito, asíntota horizontal igual 0, y para más infinito, dirección asintótica paralela al eje y, que es lo que dice acá de forma resumida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento de nuestra función? Que hay una asíntota vertical en 2, ¿sí? Lo hicimos cuando estudiamos la continuidad. Tenemos el corte con el eje de la y en 0,0661. Y tenemos el signo, que a la derecha de 2 es negativo y a la izquierda es positivo. Y tenemos este comportamiento que recién terminamos de hacer. Ahora bien, en el esquema general, tenemos entonces completados estos pasos que están marcados aquí, y lo único que nos queda en el estudio analítico es el estudio de la derivada, tanto la primera como la segunda. Eso nos va a informar sobre si hay crecimiento o decrecimiento, en qué intervalos, si hay máximos o mínimos,
y si hay o no algún punto de inflexión cuando estudiemos la concavidad. Ahora bien, vamos a trabajar con la derivada primera. Nuestra función es una división, por lo tanto vamos a aplicar la derivada de una división, que es esta fórmula bien conocida, ¿sí? Donde le vamos a llamar u al numerador y v al denominador. Es decir, u va a ser e a la x menos 1 y v menos 3x más 6. Como en esta fórmula aparecen u' y v', vamos a calcularlos previamente. U' es la derivada del numerador, es decir, de esta función exponencial. Las funciones exponenciales tienen su derivada multiplicando su propia expresión por la derivada del exponente. Es decir, e a la x menos 1 por la derivada de x menos 1, que es 1. Por lo tanto, como me queda este producto, 1 por algo me queda inalterado, me queda simplemente esta expresión. Por lo tanto, en este caso, si nuestra función u es e a la x menos 1, u' también es la misma. En el caso de v, que es el denominador, es un polinomio de primer grado, simplemente nos va a quedar el coeficiente del término de primer grado, o sea, menos 3. Por lo tanto, tenemos u, v, u' y v', que son las derivadas de numerador y denominador respectivamente, para utilizar en la fórmula de derivada del cociente. Entonces sustituimos. U' es e a la x menos 1, ya lo teníamos, por v, que es el polinomio del denominador, menos u, que es la exponencial del numerador, por la derivada del denominador, que es menos 3. Todo dividido el cuadrado del denominador. Ahora bien, fíjense que acá tenemos en el numerador dos términos separados por este signo de menos. Y en ambos términos tenemos un producto y uno de los factores se repite, que es e a la x menos 1. Está aquí y está aquí. Por lo tanto, lo vamos a extraer como factor común a ambos términos. Es decir, lo escribimos una sola vez y entre paréntesis escribimos todo lo que nos queda. Nos queda el menos 3x más 6 de acá de la izquierda, lo ponemos aquí. Y este menos 3, que como está en un término que resta, se nos convierte en más 3 aquí. Por lo tanto, ahora solo nos queda reducir el polinomio que se encuentra aquí, juntando el 6 con el 3 y nos queda 9. De esta forma entonces obtenemos la derivada primera de esta función. Por lo tanto, la ponemos aquí en limpio para hacer su estudio. Planteamos la existencia de la derivada primera. Fíjense que es una división, por lo tanto, la única condición es que el denominador no sea 0. ¿Sí? Y este polinomio ya lo habíamos trabajado antes en la función original. Fíjense que es el mismo. Por lo tanto, tiene la misma raíz, que es 2. Es doble porque esta expresión está elevada al cuadrado. Por lo tanto, la x no puede ser 2 doblemente. Ahora bien, en cuanto a raíces, es un producto. El primer factor es una exponencial que jamás vale 0. Por lo tanto, la única manera de que me dé 0 el numerador es que la segunda expresión me dé 0, o sea, el segundo factor, menos 3x más 9. Entonces, si hay alguna raíz, es aquel valor de x que anule este polinomio menos 3x más 9. Por lo tanto, lo igualamos a 0, despejamos x y pasamos el 9 restando, después el menos 3 dividiendo, menos 9 sobre menos 3 nos queda 3. Entonces 3 va a ser la raíz de esta derivada. Ahora bien, teniendo ya la raíz del numerador y la raíz del denominador, que es el punto de no existencia, pasamos a hacer el signo de la derivada. Colocamos dos rayitas en el 2 porque es una raíz doble y una sola en el 3 porque es una raíz. Ahora bien, ¿cómo hacemos los signos? Bueno, nos fijamos qué signos tenemos. La exponencial siempre es positiva, por lo tanto no nos va a afectar. El denominador es una expresión que está elevada al cuadrado. Por más que acá tenga un menos, al estar al cuadrado va a ser positiva. Pero en el numerador nos queda este término que es, esta expresión que es negativa. Por lo tanto, arranca todo con negativo, ¿sí? Porque más por menos da menos, dividido más porque estaba al cuadrado, nos queda menos. Así que empezamos con signo negativo a la derecha. Y vamos alternando, aquí más, y aquí no cambia el signo porque tenemos una expresión de raíz doble. Por lo tanto, conservamos el signo. Eso significa que donde tenemos signo de más, o sea positivo, nuestra función es creciente. No se olviden que este es el signo de la derivada primera. Y donde es negativo es decreciente. Ahora bien, si en 3 nuestra derivada se anulaba, y a la izquierda es creciente y a la derecha decreciente, es porque tenemos un máximo relativo en ese punto. Entonces, si este es un máximo relativo, lo vamos a tener que representar más tarde, o sea que vamos a necesitar las dos coordenadas. Conocemos la abscisa, la x, que es 3. Necesitamos la ordenada del punto, la y. Ahora, para hallar ese punto como pertenece al gráfico de nuestra función, sustituimos x3 en la función original. Cuidado con esto.
no vayan a colocar el 3 en la derivada porque obviamente les va a dar 0, porque era una raíz el 3 de la derivada. Pero de nuestra función no tiene por qué ser una raíz. Entonces vamos a sustituir 3 en la x de nuestra función. Nos queda esto que está abajo, por eso dice f de 3. Y hacemos las operaciones. ¿Sí? Como este es un número irracional, nos conviene usar calculadora para calcular esto. Y nos queda menos 2,46 aproximadamente. Por lo tanto, tenemos un máximo cuando la x vale 3 y la y es menos 2,46 aproximadamente. Eso es lo que nos informa la derivada primera. Ahora vamos a pasar a la derivada segunda, que por cierto es bastante compleja. No digo imposible de hacer porque se puede hacer, se puede analizar, pero es mucho más compleja que la anterior. Entonces vamos a tratar de ir un poquito más lento para que pueda entenderse. La derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Por lo tanto, aquí copié lo que nos había quedado como resultado de la derivada primera para tenerlo a mano y a la vista. Entonces, es una división esta función. Por lo tanto, vamos a usar la derivada de la división, que es lo que está planteado en este primer paso. Fíjense, primero dice derivada del numerador, es lo que dice aquí, por eso dice prima, es decir, e a la x menos 1 por menos 3x más 9, prima. Eso significa que es la derivada del numerador. Por el denominador sin derivar, menos, ahora va el numerador sin derivar, fíjense, e a la x menos 1 por menos 3x más 9, por la derivada del denominador, es decir, esta potencia prima, es decir, la derivada de eso. Todo dividido el denominador, que era una potencia, al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que esa es la fórmula para derivar una división. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y eso es lo que dice aquí. Aquí están puestas las derivadas sin haberlas planteado todavía. Simplemente quedó como diciendo, tenemos que derivar esto. Y bueno, en el siguiente paso vamos a hacer eso. Aquí dice que tenemos que derivar esto que es un producto. Por lo tanto, tenemos que usar la derivada del producto. ¿Cómo era la derivada de un producto? Era la derivada del primer factor por el segundo más el primer factor por la derivada del segundo. Es decir, son productos cruzados. En uno derivamos un factor y en el otro factor. Es decir, primero vamos a hacer derivada de e a la x menos 1, que nos queda la misma expresión, porque las exponenciales quedan iguales, por el segundo factor, lo copiamos aquí, menos 3x más 9, más. Ahora es el primer factor en su forma original por la derivada del segundo factor, que como es un polinomio nos queda simplemente menos 3 en este caso. Y todo esto que está entre paréntesis recto aquí a la izquierda es la derivada que estaba indicada aquí. Después copiamos este término, menos 3x más 6 al cuadrado, no hay que derivar ahí, menos e a la x menos 1 por menos 3x más 9, hasta ahí no hay que derivar. Y aquí viene la derivada de la potencia. La derivada de la potencia es el exponente pasa multiplicando para delante de esa base, ¿sí? Fíjense que este 2 es este 2. La potencia en sí mantiene la base, menos 3x más 6, pero baja un grado el exponente. Si acá está elevado al cuadrado, aquí queda a la 1, no precisamos escribirlo. Pero además, como esto es una función compuesta, debe multiplicarse por la derivada de la expresión, es decir, de menos 3x más 6. O sea, por menos 3. Y bueno, en el denominador tenemos el cuadrado de un cuadrado, por lo tanto nos queda una expresión elevada a la cuarta. Esto que hice acá, que marqué aquí, es una simplificación. Fíjense. Tengo dos grandes términos en el numerador y uno en el denominador, y todos tienen un factor que se repite, que es menos 3x más 6. A la izquierda, de donde tengo el cursor, que es esta formita de lupa, tengo dos factores, menos 3x más 6, y a la derecha tenemos uno solo. Y en el denominador tenemos 4 factores. Entonces podemos simplificar toda la expresión quitando un factor en cada término del numerador y uno en el denominador. Es decir, vamos a quitar uno de estos dos, dejando uno solo, vamos a quitar este entero, y vamos a quitar estos 4, mejor dicho, de estos 4, quitar uno, y dejar solamente 3. Por eso lo indicamos de esta forma. Ahora bien, vamos a sacar un poquito en limpio, ¿sí? En la siguiente imagen no va a estar este 2, no va a estar este menos 3x más 6,
y no va a estar este 4. Es lo que dice acá, ¿sí? Es que las fórmulas son muy extensas y en la pantalla quiero siempre dejar a la vista la función original. Por eso voy agregando cosas a medida que las voy modificando y voy quitando aquellas que no vamos precisando. Entonces, bien, esto es lo que llegamos a ver recién. ¿Cómo sigue esto? Hay que operar aquí. Hay que operar. En esta parte de la izquierda, si se fijan, lo que tenemos es un factor común que es e a la x menos 1 que se repite. Y podemos a estos términos que están acá reducirlos de esa forma. Es decir, hacer esto. Fíjense, acá lo que hice fue copiarlo, ¿sí? Entre el paso anterior y este simplemente eliminé el anterior, eliminé este renglón y copié lo que estaba abajo para tener espacio y tener esto a la vista. Entonces, fíjense lo que se hizo en este paso. Sacamos factor común e a la x menos 1. Una sola vez lo escribimos aquí. Y de este menos 3x más 9, copiamos el menos 3x. Pero este 9 lo juntamos con este menos 3 que está acá. Por eso nos queda 6. Entonces, todo lo que está dentro de este paréntesis recto es lo mismo que esto que está aquí, este producto. Después copiamos el menos 3x más 6. Y después, a la derecha, en este término, lo que se hizo fue aplicar propiedad distributiva, ya que tenemos aquí un producto. 2 por menos 3 nos da menos 6. Por lo tanto, este menos 6 de aquí lo multiplicamos por menos 3x y por 9. Hicimos distributiva de menos 6 por este paréntesis que está aquí. Entonces, menos 6 por menos 3x nos queda 18, ¿sí? Positivo, 18x. Y menos 6 por 9 nos queda menos 54. Por eso nos quedó la expresión de esta forma. Entonces, ahora lo que hay que hacer es operar aquí. Tenemos un producto de dos paréntesis que aplicando propiedad distributiva lo vamos a hacer. Entonces, lo que hacemos es, de nuevo, borro este renglón y copio esto que está aquí abajo de todo, un poquito más arriba, para seguir trabajando. Entonces, esto es lo que teníamos recién. La distributiva sería hacer 3x por 3, menos 3x por menos 3x, que nos queda 9x al cuadrado, menos 3x por 6, que es menos 18x, 6 por menos 3x, que es menos 18x, y 6 por 6, que es 36. Entonces de esta forma nos queda este polinomio, y aquí a la derecha ya no hicimos más nada. En la última etapa lo que hicimos fue, como entendemos que tenemos dos grandes términos en el numerador, y en ambos tenemos un factor común, porque e a la x menos 1 se repite aquí y se repite aquí, extraemos factor común, y entre paréntesis dejamos todo lo que nos queda. Fíjense, de todo esto y de todo esto, nos queda el 9x al cuadrado, que está puesto aquí. Después en x tenemos que un 18x de aquí a la derecha se cancela con un menos 18x. Perdón, estoy diciendo mal, me apuré. No se cancela porque hay una resta aquí. Tengo menos 18x. Menos 18x son menos 36x. Si le resto 18x me queda menos 54x. Entonces, este 54x salió de juntar este 18x con estos otros dos. Y como término independiente tenemos un 36 acá y un menos 54. Pero este menos 54 está dentro de una resta, por lo tanto es como que valiera por más 54. 36 más 54 nos da 90. Entonces, esta es la forma resumida de la derivada segunda. Soy consciente de que queda un poquito complicada para obtenerla, pero bueno, es lo que da. Aquí la sacamos en limpio y vamos a estudiarla. Entonces, ¿qué tenemos? Como condiciones de existencia, igual que en la derivada primera y que en la función original, x no puede ser 2, porque este polinomio es el mismo que tenemos aquí, simplemente que acá este 2 va a ser una raíz triple, que en el signo va a ser como que fuera simple, porque es de multiplicidad impar, es 3. Es como que fuera simple. Y vamos a estudiar las raíces del numerador. Si ustedes se fijan, estos números son muy grandes, pero son todos múltiplos de 9. Por lo tanto, se puede simplificar esta expresión que está aquí, dividiendo todo entre 9, y las raíces van a ser las mismas. Entonces, si divido 9x al cuadrado entre 9, me queda x al cuadrado. Si divido menos 54x entre 9, nos queda menos 6x. Y al dividir 90 entre 9, nos queda 10. Por lo tanto, nos queda un polinomio mucho más manejable. Como es de segundo grado, usamos la fórmula de Bhaskara para hallar las raíces, y nos encontramos con que esta resta es negativa, por lo tanto, no vamos a tener aquí raíces reales,
sino que tenemos dos raíces complejas conjugadas, que es lo que dice aquí abreviado. Por lo tanto, no tenemos raíces que afecten nuestro signo, solamente la raíz del denominador, que es el punto de no existencia. Entonces, cuando estudiamos el signo de la derivada segunda, escribimos eso, que en 2 es el punto de no existencia, y vamos a hacer el signo. El numerador tiene signo positivo el primer factor, y el segundo factor, que es el polinomio, tiene coeficiente de mayor grado positivo. Ahora bien, el denominador es negativo y elevado a la 3 sigue siendo negativo. Por lo tanto, empezamos con menos a la derecha y después más. Por lo tanto, tenemos a la derecha concavidad negativa y a la izquierda concavidad positiva. Entonces, tenemos ya todos los pasos del estudio analítico de la función realizados. En resumen, tenemos todo lo que aparece aquí, ¿sí? Sacado en limpio, las primeras etapas, las ramas infinitas y el estudio de las derivadas con la determinación del máximo. Ahora bien, con esto vamos a pasar a ver cómo hacer el bosquejo gráfico de nuestra función. Los pasos serían trazar, si las hay, asíntotas verticales. Cómo indicar raíces, también con línea punteada vertical. Y el signo. Son los tres primeros pasos. Asíntotas verticales, las raíces con trazo vertical y el signo tachando. Como asíntota vertical tenemos en 2. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos, ¿sí? Primer paso. En cuanto a raíces no teníamos, por lo tanto lo único que tenemos es eso. Pero para ver el signo, fíjense, a la derecha de 2 era negativo y a la izquierda positivo. Por lo tanto, cuando tachamos, si a la derecha era negativo, dejamos libre la parte negativa y a la izquierda de 2 dejamos libre la parte positiva. ¿Sí? Tachando o pintando o rayando o cuadriculando, eso queda a gusto de cada uno. La zona contraria, ¿sí? Acá el signo era negativo, marcamos la zona positiva. Acá era positivo, marcamos la zona negativa. Entonces, ahora sí a indicar si hay asíntotas verticales con una rayita al lado de la misma el tema de la continuidad, es decir, los límites laterales, ¿sí? Que nos había dado aquí, fíjense, cuando hicimos los límites laterales, menos más infinito, en 2. Por lo tanto, a la derecha era negativo, lo marcamos así con una rayita, y a la izquierda positivo, ¿sí? Por eso era menos más infinito. Menos infinito a la derecha de 2, más infinito a la izquierda de 2. Ahora habría que marcar si hay asíntotas horizontales u oblicuas, que en este caso teníamos el mismo eje de las X. Para menos infinito era la asíntota horizontal, no hay otra. Y después los puntos que se tengan, como cortes con el eje de la Y, máximos y mínimos. Es decir, tenemos solamente asíntota horizontal en 0 y tenemos este máximo en 3 y menos 2,46 y el corte con el eje de la Y en 0,061. Son las cosas que podemos representar. Otra cosa no hay. ¿Sí? El máximo está aquí, 3 es la abscisa, menos 2,46 la ordenada, y el corte con el eje de la Y en este punto, en 0,061. Y bueno, con esos elementos se puede, ahora que tenemos todo, unir esos puntos, que es la última etapa, respetando lo que dice la derivada primera y la derivada segunda. Fíjense que nuestra función nos va a quedar creciente, salvo después de 3, que es decreciente, y con estas concavidades, primero positiva y después negativa. Y nos queda esta gráfica, fíjense. Nuestra función es primero creciente, después es creciente y decreciente, porque hay un máximo, y las concavidades nos quedaron positiva y negativa, ¿sí? Fíjense, este era el signo de derivada segunda. Primero concavidad positiva a la izquierda y negativa a la derecha. Positiva a la izquierda, negativa a la derecha. Y la derivada primera decía que era creciente hasta 3 y después era decreciente. Nos quedó creciente, ¿sí? Y acá también, por eso decimos que hasta 3 y después decreciente. Y con esto entonces damos por finalizado lo que tiene que ver con este video, que es el estudio analítico y la representación gráfica completa de una función exponencial. Espero que les haya sido útil. Muchos saludos y si tienen preguntas las pueden poner en la caja de comentarios. Muchas gracias.